Mis cálculos, a ver, esta parte interesante, vamos a ver. Lo primero que hemos escogido para acá, para la zona de Comatrana, que el sistema sea autónomo, ya que no hay servicio eléctrico. Es lo único que funcionaría en la zona. Para esto se ha hecho una hoja de Excel para hallar los cálculos en watts diarios y mensuales que la gente podría consumir. En este caso le mostraría esto, que simplemente se trata de rellenar datos, se rellenan los datos y con las fórmulas ya determinadas hallaría la respuesta. Por ejemplo, un foco, que puede ser unos 100 watts o 10, dependiendo las horas de uso diarias y los días al mes. Me botaría el resultado. Es simple, no hay mucha ciencia aquí. Y ¿son focos incandescentes? No, este es un ejemplo nomás. Normalmente son algo de 15 watts. Y solito lo hay. Es un ejemplo, ¿no? Esos no son los datos que voy a utilizar en el ejemplo. Sí. Lo mismo para la corriente alterna. En este lado, lo que es el costo que implementaría, ¿no? Al mes de agosto, que era más o menos el precio que había sacado en la ficha. Por ejemplo, una nevera que trabaja 400 watts me estaría costando algo de 24 soles mensuales con 3 horas de uso diarios. Es un ejemplo, puede poner cómo se llama cualquier dispositivo artefacto, su potencia, las horas diarias de uso, y le hallaría lo que es el costo mensual. Y ahora con lo que es el estudio de las cargas. En este caso, un televisor normalmente consume 150 watts, un refrigerador 300, un foco 15, una bomba 750, un ventilador 130. Ese es el ejemplo que se ha sacado para la casa, para una casa. Tiene estas ciertas horas diarias de uso. Acá, hallando con la multiplicación, sería algo de 600 watts hora al día que consume. Entonces hay una cantidad total. Y en el caso de la bomba, suele tener un pico. Ahora vamos a hallar el voltaje del sistema, que es una fórmula bien sencilla: el consumo diario, que va a ser igual a la cantidad total de watts consumidos al día, más un 20% del factor de protección que le hemos agregado para el sistema, para compensar pérdidas en los paneles o que el cliente vaya a utilizar más de lo debido. Normalmente, se suman estas dos cantidades y me está saliendo 6.108 watts por hora. ¿Ya? Y el voltaje del sistema, que se elige según el criterio de uno mismo. Por ejemplo, ¿no? Que si es de 1 a 2.000 watts que se usa diario, el consumo diario, se recomienda que el sistema sea de 12 voltios. Aquí estamos hablando en cosas pequeñas, como un foco, 2, 3, 4 focos. Lo mismo para, va subiendo, ¿no? De 2.001 watts por hora a 4.000 watts por hora del consumo diario, que se recomienda el sistema de 24, y lo máximo, ¿no? Que es el sistema de 48 voltios. Ese voltaje de sistema. Ahora vamos a hallar lo que son la cantidad de módulos fotovoltaicos o paneles solares. En este caso ese es el consumo diario. Esta es la potencia fotovoltaica. La fórmula, ¿cuál sería? El consumo diario sobre la hora solar mínima. El consumo ya sabemos que es 6.108 watts por hora sobre la hora solar. La hora solar tú lo puedes consultar en las páginas, en una página de internet, ¿no? En Ica suele ser bien elevado. Es por eso que acá estamos privilegiados. Si tú te das cuenta, puedes ubicas tu zona, Ica, y acá te dice la cantidad, por día. Ubicas la zona nada más, 4, 5, 6, dependiendo. En este caso nosotros hemos elegido la cantidad mínima porque queremos en realidad que el sistema trabaje incluso cuando en días nublados, que es escaso, pero normalmente es un valor. Ese valor puede cambiar. Usted le puede poner, si quiere, 5.5, que sería mejor, pero hay que hacerlo en el peor de los casos, el sistema. Entonces me sale 1197.64 watts. Entonces esto, para hallar el número de paneles teóricos, dividimos esta cantidad sobre la potencia del panel que vamos a elegir, que normalmente es 330 watts, o puede ser otro, no hay ningún problema. En este caso ese es un ejemplo nada más. Se divide y me está saliendo 3.62. Eso vendría a ser 4 paneles solares.
Es un ejemplo y no necesariamente tiene que ser 4, ahora le voy a explicar por qué. Recuerden que el panel que hemos elegido tiene un voltaje de 45.9 voltios y un amperio de 9.12. Ese es el modelo que hemos escogido. Hay que tener en cuenta que los paneles en serie se suman el voltaje, pero el amperaje sigue siendo el mismo, y en lo que es paralelo, el voltaje no cambia, pero el amperaje se suma. Ya, acá es donde vamos a seleccionar el regulador de carga o controlador, como le dicen. Para esto necesitamos estos datos: el voltaje de sistema que escogimos anteriormente aquí, a criterio, y los módulos de los paneles, que son 4 paneles según el ejercicio. Ahora, esto es más que nada razonamiento, porque mire, tengo este controlador que me está botando 60 amperios, es uno que se ha escogido de ejemplo, y que tiene un voltaje máximo de 150. Acá me dice que este tiene la capacidad de trabajar a 12, 24, 36 y 48 voltios en sus respectivas potencias. En este caso, nuestro sistema es de 48, una casa. Y hay que recordar que este sistema no está conectado a la red, es un sistema autónomo. Entonces te va a consumir como máximo 3200 watts, watts de potencia. Ya, entonces vamos a hacer una jugada de 6 paneles, lo que se ha habido mejor para optimizar el sistema. En este caso, 2 series de 3 paneles. ¿Qué quiere decir? Que la suma de los voltajes, recuerda que este panel me bota 45.9 voltios, me está saliendo algo de 137.7 voltios, y el amperaje, que se suma cuando son paralelos, 18.24 amperios. ¿Ya? Entonces los paneles solares a 330 watts me da 1980. Entonces el controlador me permite conectar inclusive más potencia, más voltaje. Ya, esto con respecto al regulador de carga, ¿no? Trabajamos siempre al modelo que nosotros vayamos a utilizar. No se trata que vayamos a fabricar uno, que nos fabriquen uno a nuestras medidas. Siempre hay que trabajar en base a eso. Es por eso que se coge 6 paneles para optimizar. No siempre es lo que te bota acá la forma de dividirlo, a dividir, ¿cómo se llama?, el número de paneles solares. Ya, es simplemente optimizar el sistema. Ahora, para el cálculo del inversor, los datos que se necesitan es un voltaje de 48 voltios, ese es el dato que ya sabían, ¿no? Y la demanda máxima, aquí interviene lo que es el voltaje pico que le había comentado al principio, que son 2250, ¿no? Es que si no lo tomamos en cuenta y utilizamos de frente la otra cantidad, ahí, no sé, se puede quemar el inversor o un montón de cosas con las fallas en el sistema. Por eso siempre es bien importante el cálculo. Y el voltaje en los aparatos, que normalmente son 110 y 220 a 220. En este caso también es a criterio un poco lo que es cuando se trata de elegir el inversor. Este modelo en específico me bota 3000 watts y tiene un voltaje de 48, pero su salida es de 120 voltios en alterna y su eficiencia es de 93%. Entonces son características que te da ya el dispositivo. Ahora, usted sabe que hay dispositivos que no trabajan en 110, que trabajan en 220, y ese es un problema. En este caso se tendría que comprar otro inversor y colocarlos en paralelo, y así para sacar, si se requiere más y para otros usos industriales, ya un trifásico. Y eso no lo hace cualquier inversor, simplemente, en este caso este modelo y otros de la misma serie. Hay que siempre al momento de comprar hay que escoger bien esos detalles. En este caso, este me está botando 120 en alterna. Hay que tener en cuenta que nosotros aún así podemos trabajar. ¿Por qué? Porque nuestros cargadores trabajan de 110 a 220 en alterna, así que si es compatible podemos usarlo. Okay. Ahora el cálculo de baterías, que este también es importante, ya que el sistema es un sistema autónomo, no está conectado a la red. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Los únicos datos que necesitamos aquí es el voltaje del sistema, que es 48 voltios, el consumo diario y la eficiencia del inversor, que es el dato que está previo. Entonces, para hallar los amperios horas que nosotros vamos a utilizar, no de la batería tiene otro monto. Entonces, ¿qué hacemos? El consumo diario sobre la eficiencia del inversor y todo eso sobre el voltaje del sistema. Sería 6108 watts sobre 0.93, que es la eficiencia del emisor, sobre
sobre 48 voltios. Eso me da 136.82 amperios hora. Ahora recién vamos a ver lo que son las baterías. Ya tenemos este dato. Los días de autonomía. ¿Qué significan los días de autonomía? Es los días que el dispositivo va a trabajar y donde no se le va a rellenar de energía, ¿no? Donde prácticamente no hay sol. Es un caso hipotético porque eso no ocurre. Nos estamos refiriendo acá a las noches, por ejemplo, donde va a trabajar la batería y no los paneles solares directos. Y la profundidad de descarga, que normalmente es un 50%, y la capacidad de batería que me da como dato, la misma batería que hemos escogido. Esto es una batería solar, ojo, que son 105 amperios. Entonces, para hallar las baterías en paralelo, lo que tenemos que hacer es multiplicar los amperios día por los días de autonomía, y eso dividirlo sobre la profundidad de descarga, y todo eso entre la capacidad de la batería, 105 amperios hora. Entonces esto me va a dar 273.64 amperios sobre 105 amperios hora, y esto me da algo de 2.6, que viene a ser 3 baterías. Ya, hasta este punto lo único que hemos hallado son los amperios, pero no el voltaje. La batería sigue siendo de 12 voltios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar la batería en serie. Entonces, el sistema es de 48 voltios y la batería es de 12. Simplemente dividimos esa cantidad y me sale 4 baterías. Entonces, en paralelo y en serie tendríamos 3 baterías por 4, o sea, 12 baterías en total. Recuerda que se están sumando los voltajes y en paralelo se están sumando el amperaje. Y es por eso que llegamos a la cantidad necesaria, ¿no? Pero siempre hay que optimizar un poco el sistema, que entonces el máximo de amperios por hora sería 315. Y bueno, ¿no? En este caso se puede colocar otro tipo de batería, pero es muy escaso encontrar baterías de, no sé, ¿no? De 24 voltios, 48 voltios. ¿Puedes ampliar el Word y me decir qué tipo de batería? Esa es una batería solar. Pars Master se llama. ¿Puede ver? Sí, ya se ve. Ok, bien. Bueno, y este es el sistema como quedaría, ¿no? 6 paneles solares, un conjunto de baterías, el inversor y la carga, ¿no? Así es como quedaría el sistema.